Muy buenas a todos y bienvenidos a este espacio, a nuestro dojo virtual. En esta oportunidad les presentamos nuestro último trabajo relacionado a la línea de los Bunkai Rensoku, que es una modalidad que dentro de Wii-Chiryu no existe, pero que nosotros la implementamos para hacer más dinámicas y divertidas nuestras clases y para terminar de comprender las katas. En esta oportunidad vamos a ver Seichin Bunkai Rensoku. El Bunkai es un análisis que consta de desmenuzar una kata. Los Rensoku son líneas de ejercicios que son dinámicos con un movimiento detrás del otro. En Wii-Chiryu existen solamente dos Bunkais clásicos tradicionales, que son el de Kanshiba y el de Seisam, creados por Kaneguchi Sensei, y que nosotros mantenemos tal como Sensei los enseñó. Pero también es cierto de que surge la necesidad de interpretar las otras katas y tener ejercicios para mostrarles a nuestros alumnos qué es lo que estamos haciendo en cada gesto técnico. Los bunkais clásicos de Wii-Chiryu generalmente constan de un practicante que se coloca a un costado para auxiliar al que va a hacer la kata y le va ofreciendo ataques a medida que la kata avanza para poder interpretar cada uno de esos gestos técnicos. Esos bunkais son muy necesarios para después poder ejecutar la kata realmente comprendiendo qué es lo que hacemos paso por paso. Y no existe una sola interpretación de cada uno de los movimientos, sino que deberían existir tantas interpretaciones como niveles vayan teniendo los practicantes. Y volviendo a la idea del Bunkai Rensoku, la idea es hacer exactamente el mismo trabajo que se hace en el Bunkai, solo que de una manera mucho más dinámica. Con un compañero que me ofrece una serie de ataques para yo poder practicar esos gestos técnicos que tiene la kata, e inmediatamente después yo le ofrezco la misma cantidad de ataques para que mi compañero lo pueda practicar, en una suerte de ida y vuelta en donde ambos nos vamos a beneficiar y donde el ejercicio nos frena. Para generar este Bunkai Rensoku en particular, lo que necesitamos hacer son dos cosas. La primera es, vamos a tener que ejecutar la kata en retroceso, ya que de esta manera posibilitamos mayor fluidez al hacer que mi compañero me arroje ataques y yo los reciba sin necesidad de cortar el gesto totalmente de ataque de mi compañero. Y lo segundo que voy a necesitar es segmentar la kata, ya que Seichin es bastante larga cuando la hacemos hacia atrás y en nuestro caso no nos da el espacio físico del dojo. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir a Seichin en 4 grandes segmentos que los vamos a ir ejecutando en retroceso. Así que pasamos a mostrarles el primer segmento y acto seguido les vamos a mostrar cuál es el primer bunkai propuesto para ese segmento. Como ustedes van a ir viendo, la interpretación de los movimientos del Seichin Bunkai Rensoku propuestos en esta serie de ejercicios es bastante sencilla. De hecho, es lo que llamamos la versión Omote. Es la más simple posible con los ataques más simples y clásicos posibles. La idea de esto es poder ofrecerles el ejercicio a personas que hayan aprendido hace no mucho tiempo Seichin, entonces todavía están trabajando en aspectos más complejos de la kata, entonces todavía están trabajando en tratar de incorporar los gestos más complejos de la kata a su cuerpo. La idea es que a medida que el practicante avanza pueda tener a disposición versiones un poquito más complejas de la interpretación de la técnica. Esto significa que, obviamente, ustedes pueden hacer ejercicios alrededor de esto, variando el tipo de ataque, variando la interpretación de la defensa que ustedes van a aplicar y cualquier otra pequeña variante que ustedes consideren interesante para explotar dentro de las interpretaciones de Seichin. Seichin es una kata bastante distinta al resto de la línea, ya que fue generada por Saburo Uehara Sensei, obviamente con Kaneguchi Sensei, y es la primera kata que incorpora cosas como los koin shippouchi y yokouchi.
Además, tiene los movimientos de los Tsukuyuke, que son bastante complejos. Si uno lo piensa, en Pangainun, las 3 katas que Kanbo Uechi le lega a su hijo, solamente teníamos Sanchin, Seisam, Sanseryū, y la técnica de Harai Tsukuyuke y Hirate Tsukuyuke recién aparecen en Sanseryū, no en Seisam. Esta kata viene antes de Seisam. Así que tiene movimientos que realmente son complejos para el practicante Kyu. Por eso lo que nosotros les queremos dejar a ustedes es una plantilla muy básica del ejercicio. Es un ejemplo muy burdo de dónde ustedes pueden partir, y hasta dónde puedan llegar ustedes depende enteramente de sus conocimientos y de sus ganas de seguir ahondando en este ejercicio. Este ejercicio lo hicimos no solo pensando en enriquecer la práctica de todos nuestros dojos, sino además particularmente para compartirlo en el George Mattson Winterfest 2025, en donde siempre tienen la inmensa amabilidad de recibirme y permitir compartir todas las locuras que hacemos en IUKF Argentina. Y agradezco muchísimo a todos mis alumnos que siempre me acompañan a la hora de desarrollar estos ejercicios y me hacen críticas muy buenas para mejorarlos, y obviamente me acompañan a entrenarlos constantemente. Espero que este video les haya servido, que les resulte interesante este ejercicio, y cualquier duda o comentario pueden contactarnos en cualquier momento. Muchísimas gracias y sigan practicando.